Muy buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy tenemos a Gardo Gómez, quien es candidato a diputado por el número 2 por el partido político Integridad Democrática, respectivamente. Es un gusto poder tenerlo en este espacio, candidato Gardo. Mucho gusto. Hola Mía, buenas tardes. Bueno, el gusto es mío, gracias por la invitación. Eh, Me siento, bueno, muy tranquilo y expectante, ¿no? De las preguntas que puedas hacerme tú o todos tus seguidores. Por supuesto. Gardo es bachiller en Ciencias de la Administración Aeroespacial por la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú y además también cuenta con estudios de posgrado en Administración en Ciencias Aeroespaciales por la Escuela Superior de Guerra Aérea de las Fuerzas Armadas del Perú. En ese sentido, me gustaría comenzar esta entrevista hablando un poco sobre su perfil político y sobre todo su trayectoria profesional. A partir de su trayectoria, de sus experiencias, ¿cuál considera que son las experiencias concretas clave que usted, candidato, podría aportar hoy en día al Congreso de la República? Bueno, mi experiencia profesional, eh, primero quiero empezar diciendo que yo soy coronel de la Fuerza Aérea en situación militar de retiro. Pasé al retiro el año 2021. Y a partir de ese momento siempre me atrajo la política, ¿no? Entonces fue cuando nuestro candidato presidencial, Wolfgang Grosso, hace una convocatoria, ¿no? A todos, a toda nuestra promoción y a diferentes profesionales y técnicos que querían sumarse a este gran proyecto que él está iniciando. Entonces ahí empiezo, tuvimos una primera oportunidad para poder, digamos, inscribir el partido, no se dio. Ya en la segunda oportunidad que tuvimos al siguiente año, él me designa como secretario nacional de organización del partido, que entre otras la principal función era inscribir el partido, ¿no? Y logramos la inscripción del partido en la segunda ya oportunidad y el que habla como secretario nacional de organización, ¿no? Ahí prácticamente empieza mi vida política, ¿no? En el Partido de Integridad Democrática, en el cual soy fundador, ¿no? Y empecé como secretario nacional de organización. Actualmente soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, y también ya como tú lo dijiste, es candidato, ¿no? A, a la Cámara de Diputados con el número 2 para Lima Metropolitana. Bueno, básicamente yo me quiero enfocar, ¿no? Una vez que ya si Dios lo permite, ¿no? Estar en la Cámara de Diputados en dos frentes, ¿no? En lo que es la inseguridad, ¿no? Y la lucha contra la corrupción, que son dos flagelos que en estos momentos está acorralando y lo tiene contra las redes, ¿no? A nuestro país, a todo el país. Muchas gracias, candidato. Me parece interesante, justamente ha mencionado algunas líneas de acción específicas, ¿no? De cara a su potencial legislatura. Yo también quería aprovechar en preguntarle a su apreciación cuáles son los tres problemas públicos, ¿no? Que considera más urgentes del país, que deberían marcar la agenda legislativa, ¿no? O cuál sería su criterio para priorizarlos. Bueno, definitivamente la primera prioridad es la inseguridad. Tú caminas por las calles. Nosotros que hemos estado haciendo proselitismo por el interior del país desde que empezó la inscripción del partido, ¿no? Porque íbamos formando los comités, los diferentes comités provinciales, ¿no? A nivel nacional tenemos 67 comités provinciales en todo el territorio y la gente lo primero que quiere es seguridad, porque sin seguridad, obviamente, ellos no pueden salir a trabajar. Imagínate lo que viene pasando en estos momentos, ¿no? Con los transportistas, con los emprendedores que salen, se levantan temprano, ¿no? Y tienen que dar un cupo, ¿no? Los extorsionan, etcétera. Entonces, lo primero es la inseguridad. Lo segundo es la lucha frontal contra la corrupción, ¿no? Tenemos que acabar ya con este flagelo, ¿no? Que ya prácticamente se ha internalizado ya en todo el aparato estatal. Te cuento una cosa rapidita nada más. Adelante. Yo paso al retiro, ¿no? Y bueno, nosotros como militares activos teníamos, pues, ¿no? Teníamos un brevete
militar, pero ya cuando pasas al retiro tienes que sacar tu brevete, ¿no? Particular, entonces me compro una moto, me voy a una municipalidad, no voy a decir cuál, y resulta de que cumplo todos los requisitos y a la hora de la hora, cuando me van a tomar el examen de manejo, yo me había venido manejando desde Lima, cerca de 10 kilómetros más o menos la distancia, y el examen era más complicado que manejar un avión. El examen de manejar la moto, imagínate. Claro. Entonces, ¿qué sucedía ahí? ¿Para qué lo hacían? Obviamente, ¿no? Para desaprobarte en el examen y caiga una coima ahí. Entonces, yo agarré y lo grabé a esta persona que estaba, ¿no? Y me dijo, ponga acá un dinero, que por aquí, ¿verdad? Muy bien, agarré, fui a hacer la denuncia a su director de transportes, pero todo cayó en saco roto. O sea, eso te lo estoy enfocando de una manera muy rápida y cómo se ha internalizado, o sea, desde el nivel más bajo hasta los intermedios y más altos del país, ¿no? Hay La un modus corrupción. operandi, desde Hay un modo, niveles, claro, ¿me entiendes? Entonces, eso definitivamente, pues, es algo inaceptable. Pero transversalmente también te dije la inseguridad, la corrupción, pero transversalmente tenemos que atacar situaciones que están, pues, que tienen que ir mejorando, ¿no? Por decirte, la educación, la salud, la conectividad, la infraestructura, etcétera. En ese orden, ¿no? claro. Pasemos, usted ya lo ha puesto sobre la mesa, sobre seguridad ciudadana. He tenido justamente, me he tomado el tiempo de poder leer a detalle el plan de trabajo, ¿no? Del Partido de Integridad Democrática. Yo quería consultarle qué medidas legislativas concretas, conforme a todas las medidas que están impulsando, usted particularmente promovería para implementar de manera estratégica la inteligencia, ya sea a nivel nacional, regional o local. Hemos escuchado que Integridad Nacional de alguna u otra manera se caracteriza por tener este componente clave, la inteligencia. ¿Qué es la Ujú. inteligencia? ¿Qué entendemos por ella? ¿Y cómo podría justamente ser aplicada de manera articulada con otras instituciones públicas? Bueno, la inteligencia, ¿no? Es un área, ¿no? Del ámbito militar que casualmente tienes que conocer al enemigo, ¿no? Para ver cómo opera, ¿no? Y cuáles son sus acciones. Sun Tzu es un general estratega chino que nació 500 años antes de Cristo y él decía, si tú conoces al enemigo y si te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Entonces, nosotros en estos momentos en el Estado, ¿no? No sabemos cuáles son nuestras capacidades. O mejor dicho, sí las conocemos, pero no hay voluntad política para articularlas. Y lo que sí no sabemos así a ciegas es cómo opera el enemigo. Entonces, nuestro candidato Wolfgang, él es un especialista en inteligencia y él ha empezado de los niveles más bajos hasta ser el director de inteligencia de la Fuerza Aérea. Entonces, conoce en el nivel táctico y en el nivel estratégico, ¿no? Habiendo comandado esta dirección de inteligencia en la Fuerza Aérea. Y por ende, ha interactuado con los demás componentes de la inteligencia de Marina, la inteligencia del Ejército y la inteligencia policial. Pero ¿qué pasa? En estos momentos, estos sistemas son unas islas. Y una de las propuestas que está en el plan de gobierno es casualmente tener un comando unificado que integre todos los sistemas de inteligencia con sus capacidades y poder actuar contra el enemigo, utilizando las diversas plataformas, ¿no? Inteligencia de señales, inteligencia de comunicaciones, inteligencia de redes, inteligencias informáticas, etcétera, y de geolocalización. Teniendo eso, nosotros vamos a poder detectar y ver cuál es el accionar del enemigo, ¿no? En este caso, las organizaciones criminales que se esconden, ¿no? Dentro de la población, que es más o menos parecido a lo que ocurría en los años 80, ¿no? Y después ya, no sé si, bueno, tú de repente eras muy pequeña,
Pero en el año 90, cuando se captura a Abimael Guzmán, ya la policía habían creado, porque había voluntad política en el gobierno, ¿no?, del presidente Fujimori, ¿no? Se creó el Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, El que estaba gen. por el general Quetín Vidal de la policía y el coronel Benedicto Jiménez, que eran, digamos, las personas más conocidas, ¿no?, en este ambiente. Y ellos empezaron a hacer inteligencia conociendo el enemigo. No, o sea, no se, digamos, no se delataban tan rápido, sino veían cuál era su accionar, cuáles eran sus movimientos, cómo este, iban, ¿no?, haciendo sus acciones a través de desde el campo a la ciudad, etcétera, etcétera. Iban siguiendo. Y una vez que ya detectaron a la cabeza, ¿no? Yo lo tengo muy grabado, ¿no? Esas imágenes, ¿no? Y por ende, eso es lo que tenemos que hacer en estos momentos. Hay diferentes organizaciones criminales y, como te digo, con tecnología, con inteligencia y la inteligencia humana, que es lo principal. La inteligencia humana nunca va a ser reemplazada por ningún tipo de inteligencia de comunicaciones, de redes, de señales, etcétera. La inteligencia humana es muy, o sea, el hombre, ¿no?, que tiene que estar camuflado como agente, ¿no?, ir recabando información, procesarla y convertirla en inteligencia. Correcto. Muchas gracias, candidato, por su explicación. Hemos visto en las noticias que muchos hablan de inteligencia, pero para muchos jóvenes puede quedar con algunos matices, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo se implementaría? Entendería yo que, digamos, esta visión, esta línea de acción estaría también enraizada con otra de sus propuestas que también he podido verificar, que es la construcción de penales de máxima seguridad junto con cárceles temporales, ¿correcto? Y también me parece que en diversas ocasiones han dicho que al menos en un plazo de 6 meses, nosotros como ciudadanos empezaríamos a percibir mejoras en materia de seguridad. ¿Podría tal vez detallarnos un poco sobre esta propuesta de las cárceles de máxima seguridad? Claro que sí, claro que sí. Gracias por la pregunta mía. Bueno, como te dije, tenemos un plan estratégico, ¿no?, para combatir la delincuencia, ¿no?, y el crimen organizado, ¿no? El primer punto, como bien lo dijiste, es el empleo de la inteligencia estratégica. ¿Para qué? Para poder planificar y conducir todas las operaciones que realice la policía, ¿no?, con apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Otro de los puntos importantes, ¿no?, y fundamental es restablecer el principio de autoridad, ¿no?, con un fuerte liderazgo del presidente de la República, ¿no? O sea, y el presidente de la República tiene que estar a la cabeza del Consejo Nacional de Seguridad, cosa que no se da. Hasta el momento no se da, ¿no? O de repente se da solamente para las fotos, para la pantalla, pero no se está teniendo ese liderazgo, ¿no? Entonces, una persona que conoce, ¿no?, como te dije, que ha empezado desde el nivel más bajo cuando era oficial hasta cuando ha sido director y ya cuando sea presidente de la República, obviamente a él no lo van a engañar porque él ha trabajado en todos los niveles, ¿me entiendes? Y va a poder tener ese liderazgo y va a poder dar las pautas y se va a poder tomar decisiones, ¿no?, certeras y van a poder caer. Y dentro de otros, de las cosas como tú también manifestaste, es las construcciones, ¿no?, de cárcel. O sea, hay que reformar todo el sistema penitenciario, hay que cambiar ciertas leyes, modificarlas para poder incrementarlas y obviamente poder tener facultades la fuerza del orden, ¿no? Ahora, sí, hay cárceles que ya están, ¿no?, en proceso de construcción en nuestro gobierno, obviamente, se van a continuar y se van a mejorar y otras se van a construir. Pero también a la vez eso toma un tiempo, ¿no? Entonces, en el plan de gobierno se ha planificado, ¿no?, que hay cuarteles del ejército, tanto en Puno como en Tumbes, ¿no? En el cuartel de Santa Rosa, que está en Puno, y el de Corrales, que está en Tumbes, albergarlas como cárceles provisionales. Estas cárceles albergarán de 500 a 1000 reclusos, obviamente con todos los cercos de seguridad, todas las tecnologías, ¿no?, para albergar solamente momentáneamente, ¿no? Porque definitivamente que van a empezar a caer todas las organizaciones criminales, pero
van a ir desbaratándose, ¿no? Como lo tenemos planificado, ¿no? En 6 meses se va a empezar a sentir la seguridad. Me parece interesante, por ejemplo, a diferencia de otros planes de gobierno que he podido revisar, que particularmente, como usted bien dice, en integridad democrática, ponen, digamos, sobre la mesa un plazo real, ¿no? En otras palabras, ¿no? Que evidentemente las megaobras van a tomar un tiempo de ejecución un poco más prolongado, pero que igual de todas maneras se contempla esta idea de reforzar las cárceles preexistentes. Y al mismo tiempo también me pareció bastante interesante ver también el tema de que están ustedes considerando que incluso también se pueda manejar bajo una gestión privada, ¿correcto? Así es. Bueno, eso digamos de que va a entrar en evaluación, ¿no? O sea, En va a ser evaluación. una prueba y error, ¿me entiendes? O sea, no estamos diciendo que va a entrar, o sea, tenemos que verlo todavía porque digamos que hay variables que tenemos que ir manejando, obviamente los expertos ya, y porque hay gente que tiene mucha experiencia, ¿no? Claro, Como nosotros decimos, o sea, los buenos somos la mayoría. La minoría son estos delincuentes, pero nos tienen a todo un país, ¿no? Contra las cuerdas. Entonces, a todos esos profesionales buenos que, digamos, están detrás de la tribuna y no entran en acción, vamos a tener que convocarlos, ¿no? Y que obviamente con sus ideas, con sus buenos aportes, sus experiencias, sus conocimientos, tienen que sumarse. Actualmente, pues, mucha gente, mira, es como nosotros, por ejemplo, cuando formamos nuestro partido, este, eh, nosotros queremos lo mejor, queremos mejorar la vida de las personas, porque esa es la política. La política es mejorar la vida de las personas, el bien común, el bienestar general, ¿no? Pero como vemos un sistema que está totalmente colapsado, entonces no entramos. Pero nosotros tenemos 3 principios dentro del partido y está en el escudo de nuestro partido que lo pueden ver, ¿no? Ahí son las manos cruzadas, que significa, ¿no? La unión, la confraternidad y 3 líneas: eficiencia, decencia y valentía. Hemos tenido la valentía de formar el partido, ¿no? Y nos vamos a enfrentar a un sistema que nos va a sacar, ¿no? O nos va a dar muchos problemas, pero sin embargo lo vamos a enfrentar. Lo vamos a enfrentar con mucha valentía, con mucho coraje, y eso es lo que queremos. Poco a poco se vienen sumando muchos jóvenes, muchos profesionales, muchos técnicos, mucha gente bien, porque yo te digo, mía, bueno, tú has leído nuestro plan de gobierno y en nuestro plan de gobierno está qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer y para qué hacer. O sea, te contesta todas las preguntas. Ahí no hay ningún vacío, ¿me entiendes? Y ese plan de gobierno ha sido trabajado por un grupo de técnicos profesionales expertos que yo de verdad los felicito desde tu plataforma, ¿no? Que son miembros algunos con cara visible, otros no, pero de verdad que yo me siento orgulloso de ver un plan de gobierno tan bien trabajado, ¿no? He leído otros y de verdad que o sea, no tienen relación con nada. Tú buscas algo en nuestro plan y está todo conectado. El presupuesto, cuántos patrulleros, cuántos chalecos, y todo está financiado y de dónde se va a sacar. Para no gastar de repente mucho del presupuesto nacional. Ayuda económica, etcétera, ¿no? Ayuda internacional. Está todo, ¿no? muchas gracias, candidato, por sus explicaciones sobre las propuestas en materia de seguridad. Me gustaría que ahora pasemos un poco más a la temática de la corrupción. Como usted ha mencionado, es una situación que ya ha sido, digamos, evidenciada de manera sistemática durante nuestros años como república, lamentablemente. Uh -huh. Quería hacer una precisión. En su propuesta se plantea, por ejemplo, la inhabilitación permanente del cargo y además, y eso también me pareció interesante, la confiscación integral de bienes para aquellos funcionarios que incurran en actos de corrupción. Entiendo yo, activándose estas sanciones una vez que exista una sentencia condenatoria o firme, ¿no? Sin embargo, ahí también tenía una consulta, ¿no? Porque también, por ejemplo, se propone la aplicación de la extinción de dominio, una figura que conocemos permite justamente recuperar estos bienes que pueden ser de origen ilícito, pero sin la necesidad de una sentencia penal, siempre y cuando, por supuesto, exista la acreditación suficiente entre el patrimonio, ¿correcto? Yo quería consultarle cómo es que se articulan
ambas figuras en la práctica, ¿no? Y bajo qué supuestos, por ejemplo, se aplica cada una o cuál es finalmente el rol que cumple la sentencia en este esquema en el área de la confiscación de bienes para estos funcionarios, ¿no? Que evidentemente hacen mal uso de su cargo. Claro, o sea, definitivamente, como tú bien lo dijiste, ¿no? La confiscación de bienes para funcionarios, ¿no? Altos mandos que tengan los delitos comprobados o condenados por corrupción, se les va a realizar y todo va a ser todo un, digamos, un cambio de legislación, ¿no? En algunas leyes que, para que nos permitan actuar, obviamente, ¿no? Con la legalidad al accionar del Estado, ¿no? Por ejemplo, la creación de la ley, ¿no? De recuperación patrimonial del Estado, ¿no? Hay que adecuarlo el Código Penal se tiene que adecuar, ¿no? Y el Código Procesal Penal de la misma manera, a un procedimiento que permita identificar, congelar, decomisar y transferir esos bienes del Estado de manera rápida y eficiente, no evitando de que se fuguen por otros, ¿no? Por otros canales, ya sea al extranjero, etcétera, o por el traspaso, ¿no? A otras personas, ¿no? Ya sea familiares, testaferros, etcétera, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Asimismo, también, todos estos congelamiento de bienes estará a cargo de una unidad que vamos a crear, ¿no? La unidad de recuperación de activos, la UNRA, ¿no? Que esta unidad va a estar adscrita, ¿no? A la Procuraduría General, ¿no? Articulando entidades como la SUNAR, la SBS, la SUNAT, la Policía Nacional, la Fiscalía y la principal, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? La UIF, que actualmente, pues, o sea, viene trabajando, ¿no? Claro. Pero, claro, o sea, lo creo, pero va a ser, pues, tiene unas responsabilidades mínimas. Acá no, acá se le va a potenciar a la UIF, ¿no? Es más, estamos dándole una magnitud mucho mayor, obviamente con mayor personal técnico, con mayor presupuesto y mayores tomas de decisiones para que ellos puedan, ¿no? Enfrentar a todos estas personas corruptas que quieran, ¿no? Y con el ejemplo, una vez que empiecen a caer, o sea, el corrupto va a tener que pensarlo 50 veces para poder hacer algo, porque si alguien ve, uy, está pasando esto acá, uy, cayó otro, entonces, ¿no? Ya va a tener miedo. Ahorita es algo inverso, miedo tenemos nosotros, pero con nuestro gobierno, en nuestro gobierno, ellos son los que van a tener miedo, ¿me entiendes? Van a tener terror de poder hacer algo incorrecto, indebido y sobre todo que vaya contra nuestra población, porque imagínate, ir contra los sistemas de salud, ir contra los sistemas de educación, ¿no? O sea, es algo, pues, o sea, nuestra población se muere, ¿no? Sí. Por la falta de medicinas, por falta de maquinaria, por falta de equipos, ¿no? Por falta de atención, por falta de médicos, por falta de infraestructura. O sea, de verdad que es increíble, o sea, es algo indignante y bueno, y discúlpame por sentirme tan, o sea, no sé, tan airado, ¿no? O sea, porque de verdad que cada vez que hablo de estos temas, a mí bueno, me pone así, ¿no? O sea, me indigna, digamos, me indigna, ¿no? Entonces, Y se entiende eso, completamente, la verdad. sí, vamos a tener que hacer varias legislaciones ahí, ¿no? Y otras de las propuestas también, bueno, no sé si es la cadena perpetua, ¿no? La cadena perpetua a los corruptos, ¿no? Y eso, empezando desde el presidente de la República, los altos funcionarios del Poder Ejecutivo, del Congreso, ¿no? Y servidores públicos. O sea, persona de estas categorías, ¿no? Empezando desde la cabeza, porque nuestro candidato presidencial él siempre va a poner, o sea, él no está poniendo ahí, ¿no? A los directivos, etcétera, pone desde el presidente de la República. O sea, si tú ves que una persona, ¿no? Pone su cargo, ¿no? Y él dando el ejemplo, o sea, olvídate, ¿no? Pero si tú ves desde abajo que si este roba, el que sigue roba, roba pues todo el mundo, ¿no? O sea, siempre tenemos que pregonar con el ejemplo. Y eso va a ser
¿no? Una situación transversal en todo el Estado cuando integridad democrática llegue, ¿no? Al gobierno. Incluso también justo en esa área, ¿no? De el ámbito de la corrupción, me parece que también incluso estaban contemplando que la Contraloría General de la República elabore informes anuales, ¿correcto? Justamente con el listado de aquellos funcionarios que estarían justamente inhabilitados. Así es, así es. O sea, la Contraloría General de la República va a tener un papel preponderante también, ¿no? O sea, y ahí va a ser un listado anualmente y va a ser de público interés, ¿no? Todas las personas. ¿Y por qué lo hizo? ¿Cuándo Claro, lo hizo? ¿Y en qué momento, ¿no? Los bienes que se confiscaron, etcétera. O sea, todo va a ser transparente, ¿no? Y todo va a ser público para que a las familias les dé vergüenza de que vean, ¿no? Que sus familiares, etcétera, ¿no? Aparezcan ahí, pues, en esa relación, ¿no? Se va a trabajar, se ha planificado así y así será, ¿no es cierto? Así también, por decirte, pero para prevenir esto, Mía, porque no tenemos que esperar ser reactivos, ¿no? Tenemos que prevenir esto, ser ¿no? preventivos. Exacto, tenemos que ser preventivos. Y antes de que suceda eso, en un gobierno de integridad democrática vamos a implementar una ley, ¿no? Para que todo funcionario, desde el presidente, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo y funcionario público, pase el sistema del polígrafo. ¿Me entiendes? Y persona que no quiera pasar, pero va a ser de carácter obligatorio, ¿ah? Por eso va a ser una ley, ¿me entiendes? Eso lo vamos a tener que digamos, hilar muy fino, ¿no? Porque obviamente, pues el corrupto no va a querer, pero el corrupto, digamos, en el sistema, en la Cámara Legislativa, ¿no? En el Congreso, tenemos ambas cámaras, ¿no? Pero ellos ya van a estar elegidos, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que lidiar bien, ¿no? Bueno, entraste, fuiste presidente de alguna comisión importante, pasarás tu polígrafo, cometiste, ¿no? Científicamente va a salir que eres comprobado de que has cometido un acto de corrupción, ¿no? Saldrás, ¿no? Dejarás tu cargo y entrará el que sigue, ¿no? De acuerdo, eso lo vamos a legislar muy bien, como te digo, hilar muy fino. Entonces, preventivamente. Y el que no quiera pasar, definitivamente, si es un cargo de confianza, bueno, darán un paso acostado y se convocará, porque, como te vuelvo a decir, la gente buena somos la mayoría acá en todo el territorio nacional, ¿no? Y hay profesionales de excelencia, que son muy excelentes profesionalmente, ¿no? Muchas gracias, candidato, por la precisión de sus respuestas. Me gustaría que ahora nos enfoquemos en otro tema bastante importante, ¿no? En nuestra coyuntura, que es la minería ilegal. Considerando, ¿no? que se ha consolidado como una amenaza latente para nuestra seguridad nacional, yo le quiero consultar qué estrategias concretas propone para incentivar la minería formal. He podido ver que ustedes están priorizando bastante diversos operativos escalonados, ¿no? Que están contemplados en su plan de gobierno bajo distintas aristas. Pero relacionado a la minería formal, ¿qué nos puede compartir? Bueno, vamos a, en nuestro plan de gobierno, ¿no? Lo dice, vamos a proponer una estrategia integral, sostenible y de alcance nacional que contiene muchos puntos. Como tú bien lo dijiste, interdicción militar policial, control del territorio, los corredores que son conocidos, ¿no? Por donde pasan, ¿no? Los diferentes mineros ilegales, ¿no? Transportando nuestro oro, nuestros metales, un control territorial, formalización minera ordenada, porque el REINFO y la ley MAPE las vamos a reestructurar, ¿no? O sea, no las vamos a cambiar, sino le vamos a dar facultades, digamos, al minero informal para que se formalice, pero haciéndole un seguimiento constante y presentando anualmente ciertas condiciones. Y el que no cumple, lo sacaremos, ¿no? Saneamiento ambiental, reforma institucional, inclusión económica y coordinación multisectorial, articulando con la normativa vigente
de ambas leyes, del REINFO y de la ley MAPE, ¿no? Asimismo, vamos a crear un comando especial de interdicción al mando de la policía con apoyo, ¿no?, de las Fuerzas Armadas. Pero no solamente ellos, sino va a estar también la Fiscalía, el CERNAM, la SUNAT y los gobiernos regionales, ¿no? Se van a tener que declarar en emergencia para poder recuperar la autoridad del Estado en zonas que ya son totalmente calientes, ¿no? La Pampa, la Rinconada y Anea en Puno, Condorcanqui y el Cenepe en Amazonas, en las riberas del río Nanay, Napo, Ampuyaco, en Loreto y toda la zona de Madre de Dios, ¿no? La zona del Manu, Tambopata, etcétera. ¿Qué cosas nos va a permitir todas estas acciones preventivas, ¿no? Control policial militar, ¿no? Del tránsito, operaciones, se van a realizar operaciones aéreas y fluviales, ¿no? Instalación de bases avanzadas y puntos de control, y irán cayendo los cabecillas uno a uno. Ahora, con respecto al reinfo, se va a hacer toda una reingeniería, como te dije, ¿no? ¿Para qué? Para que la formalización sea real, práctica, y no sea, pues, si nos podemos sacar el lapicero así, ¿por qué no lo tenemos que sacar así? ¿No? Que sea Claro. algo práctico y que el minero vea que puede ser sencillo formalizarse y no estar en contra de la ley. Por ejemplo, ¿no? Vamos a solicitar una acreditación de titularidad o contratos, ¿no? Presentación de instrumentos que garanticen la gestión ambiental, declaración mensual de producción, ¿no? Porque ¿a dónde se va todo eso? Entonces, si tenemos, ellos se van a ver controlados, entonces, obviamente van a tener cumplimiento de seguridad minera, ¿no? Inspecciones aleatorias con fiscalización obligatoria, ¿no? Todos estos serán los que no cumplan con todas estas condiciones, obviamente serán dados de baja del REINFO y serán sujetos, ¿no?, a interdicción o a ser intervenidos por la fuerza del orden y decomisar toda la maquinaria pesada, los combustibles, etcétera, que puedan ser utilizados para poder, ¿no?, que puedan ellos estar trabajando informalmente, ¿no? O sea, vamos a ser muy drásticos, ¿no?, en una conducción firme contra la minería ilegal, pero también le vamos a dar, pues, ¿no?, todas las condiciones, ¿no?, viables para que ellos puedan formalizarse. Y el que no, estará en contra, ¿no?, de la ley y le caeremos con fuerza, ¿no? Entiendo entonces que en un potencial, digamos, gobierno con el candidato Grosso y su bancada, ya no habría mayores plazos, ampliaciones de plazos para el reinfo, sino que sería una reestructuración de la misma figura del mismo. Sí, o sea, vamos a hacer una reingeniería, ¿no? Claro. Porque en realidad eso, el reinfo está bien enfocado, pero digamos, es gaseoso. O sea, no se operacionaliza, no se aterriza, como decimos los aviadores, ¿no? Entonces, tenemos que darle las facilidades, el seguimiento, el control para que el minero informal vea que el Estado en realidad tiene la voluntad, pero va a haber toda una capacitación, toda una inducción, ¿no? En las diferentes redes del ministerio para que puedan, obviamente, tener acceso, ¿no? Y explicarles, pues, que en realidad es mejor estar, ¿no?, en la línea al derecho del Estado que estar en contra, ¿no?, de la ley, ¿no? Muchas gracias, candidato, por sus respuestas. En todo este tema de la minería ilegal, como usted sabe, una de las consecuencias, en realidad, digamos, de este tipo de actividades que no contemplan estándares mínimos de cuidado del medio ambiente, sabemos las consecuencias que ello ha traído para nuestra flora y fauna a nivel nacional. Justamente por ello yo quería también mencionar que, por ejemplo, en su plan se propone la creación del Programa Nacional de Restauración de Áreas justamente afectadas por la minería ilegal. ¿Qué mecanismos específicos, de repente podría mencionarme uno o dos,
se estarían utilizando para la recuperación ambiental de estas zonas o, en todo caso, qué entidades serían las principales responsables de la implementación y supervisión de este programa. Sí, como tú lo dijiste, Mía, ¿no? Existe dentro de los lineamientos que están en el plan de gobierno también es la recuperación ambiental, ¿no? Y restitución ecológica de zonas degradadas, ¿no? Porque estas zonas ya vienen no siendo degradadas hace 5 años, 10 años, ¿no? Hace muchos años por falta de presencia del Estado, por falta de control del Estado, ¿no? Entonces, vamos a hacer toda como una remediación de suelos contaminados, ¿no? Por la minería, ¿no? Ya sea por el mercurio y el cianuro, ¿no? Hay que hacerle toda una remediación, ¿no? Hay que hacer una reforestación masiva de especies nativas, recuperación de quebradas, riberas, ¿no? Relleno y estabilización de pozos abandonados, recuperación de hábitats de la fauna afectada. ¿Qué unidades, qué instituciones van a entrar? El CERFOR, ¿no? Por ejemplo, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Va a entrar el CERNAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Ministerio del Ambiente, que tiene que estar fiscalizando, y obviamente, ¿no? Las Fuerzas Armadas la policía y en apoyo a las Fuerzas Armadas, siempre haciendo la interdicción, ¿no? Con todo esto. Pero para lo que es la recuperación ambiental, estas tres que te dije, ¿no? CERFOR, CERNAM y MINAM, ¿no? Todo totalmente articulado, todo totalmente planificado, porque acá lo que se planifica es lo que se ejecuta, después se realiza la supervisión y control, ¿no? Todo tiene que ser cíclico. Ya que estamos hablando justamente de la contaminación ambiental, solo por una cuestión tal vez de curiosidad, ¿el Partido Integridad Democrática está a favor de la privatización de Petroperú? Está a favor, está a Está a favor. favor. Sí, porque bueno, ha pasado ya tanto tiempo, nuestro candidato lo ha dicho en muchas entrevistas, en muchos canales de señal abierta y cerrada, ¿no? Que está a favor de la privatización porque, valgan verdades, pues, Petroperú ha servido como caja chica, pues, ¿no? De la corrupción, ¿no? Y eso, pues, no lo vamos a permitir, ¿no? Entonces, vamos, sí, se va a realizar, pues, ¿no? Un contrato, un convenio, ¿no? Una alianza con las diferentes, digamos, postores, ¿no? Que quieran invertir y obviamente lo hagan, pues, de una manera el gana-gana, pues, ¿no? Porque no es el gana-pierde ni el pierde-gana, es el gana-gana. Gana el Estado, gana la población, ganan los trabajadores, pero también obviamente tiene que ganar la empresa, ¿no? La empresa que gane el concurso, pero que gane pues 1-0, pues 2-1, que no gane 10-0, pues. ¿Me entiendes? Eso es lo que ha venido pasando actualmente y viene pasando cada vez que se quiere hacer, ¿no? La venta de alguna institución del Estado o que se quiera, ¿no? Hacer alguna transacción con el Estado, ¿no? Lo que sucede pues en las diferentes, ¿no? Digamos, explotación, ¿no? De las diferentes empresas mineras que vienen acá, pues, ¿no? Es el triángulo, ¿no? Estado, empresa y población. Acá tienen que, obviamente, el Estado y la población tienen que ser los más beneficiados, ¿no? Y obviamente, pues, las empresas que vienen a explotar nuestros recursos naturales tienen que ganar, pero no, pues, como te digo, ¿no? Que no nos ganen, pues, que no ganen tanto, pues, ¿no? Y obviamente siempre conservando, ¿no? El medio ambiente, cuidando nuestros lagos, nuestros ríos, nuestro ambiente, nuestros animales, nuestra flora y nuestra fauna. Correcto, estimado candidato, muchísimas gracias. Además de los temas mencionados, también quería darle uso también de la palabra. De repente, ¿qué otros ejes, por ejemplo, que no hemos tocado hasta el momento, usted considera prioritarios en su agenda legislativa? Por ejemplo, temas de salud, empleo, educación. Me parece que un poco de estos ejes mencionó al inicio de la entrevista. Sí, sí, sí. Bueno, la educación es, digamos, de que la educación es lo principal ahorita, ¿no? Es lo principal que tenemos que atacar, ¿no? Tenemos un plan muy consistente, muy planificado para ver todo lo que es la educación.
pero yo quisiera también ver otro punto que yo también lo voy a poner ¿no? en unas propuestas legislativas, como son la recuperación de la identidad nacional. Te digo, Mía, yo, bueno, estando en actividad, ¿no? He estado en diferentes países del mundo, ¿no? He cruzado el Atlántico inclusive, ¿no? Entonces, a mí me da mucha pena de cómo el peruano, o sea, esta frase que dice, ¿no? El peor enemigo de un peruano es otro peruano. Otro Y peruano. yo lo he podido vivir en carne propia, ¿no? En carne propia, ¿no? Y las delegaciones exteriores de otros países ven, oye, pero si él es peruano, ¿cómo puedes no estar? No sé qué cosa es lo que pasa, pero sin embargo tenemos que hacer algo desde la educación inicial mía, desde la educación primaria, obviamente en los diferentes niveles, secundaria, ¿no? Universitaria y de posgrado. Siempre está en nuestro plan. Tiene que ir esos conceptos de identidad nacional, cursos de educación cívica, de que querramos a nuestro país, no solamente sentirnos orgullosos por nuestra comida, nuestros bailes, ¿no? Etcétera, nuestro folclore, sino tenemos que querer a nuestro país, amar. Uno no defiende lo que no ama, ¿me entiendes? Y tiene que estar desde lo más, como te digo, desde lo más bajo, desde que estamos en casa, ¿no? Claro, la primera escuela es el hogar, ¿no? Hijo, esto no es tuyo, esto no se agarra, ¿no? Entras, se saluda, se va, se despide, ¿no? Eso es lo más básico. Y ya en la educación inicial se va dando progresivamente, va subiendo de nivel. Para mí eso es muy importante, porque no podemos ver, ya no podemos seguir viendo cómo nosotros mismos nos desprestigiamos o nosotros mismos, entre peruanos, no nos queremos. ¿Me entiendes? Entonces, es otro de los puntos que yo, digamos, quiero, y bueno, ya de repente, ya más adelante, ojalá que tengamos una próxima oportunidad, ¿no? Y de seguir conversando. Pero sí, la educación primordial, determinante, pero hay que atacarla primero, la inseguridad, la corrupción. Y paralelamente ir llevando nuestro plan de gobierno en todas las áreas, ¿no? Lo que es educación, salud, conectividad, infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas gracias, estimado candidato Gardo, por sus apreciaciones en torno a materia de educación. La verdad que alrededor de la entrevista me parece que también hemos encontrado a nivel, obviamente, de apreciación personal, diversos puntos en común y me parece de que ya para cerrar, digamos, con esta parte de la entrevista, quería hacerle una pregunta importante, ¿no? Con todo el público que nos acompaña en esta entrevista. ¿Por qué los peruanos deberíamos votar por Gardo Gómez para la Cámara de Diputados? Bien, porque tengo las cosas claras, porque soy una persona de bien, soy una persona decente, como todos los que estamos en el Partido de Integridad Democrática, porque tengo un compromiso con la transparencia en la gestión pública, porque quiero luchar contra la corrupción, ¿no? Y contra la inseguridad. Y yo sé que también la política, el propósito de la política es mejorar la vida de las personas. No hay otro, ¿no? No hay otro. Eso yo lo tengo claro. Ley que salga, ley que se promulgue, tiene que ser para mejorar la vida del pueblo peruano, de la ciudad de Lima, de las diferentes regiones del país, ¿no? Y siempre actuando con valores, vocación de servicio, integridad personal y excelencia profesional, ¿no? Valores que me inculcaron desde muy chiquito, desde mi hogar, y que siempre los he llevado y los llevaré siempre también en mi accionar como diputado, si el pueblo lo decide así.
Perfecto, estimado candidato. Muchísimas gracias. Este ha sido la entrevista con Gardo Gómez, candidato a diputado por el número 2 por el partido político Integridad Democrática, encabezado por el candidato a la presidencia Wolfgang Grosso. Ha sido un placer poder tenerlo como primer invitado en mi programa Ruleta Electoral. Muchas gracias, estimado candidato, por su presencia en el espacio. Gracias, Mía, a ti y a todos tus seguidores. Hasta una